versículo 1, dice la Biblia en el versículo 1 de Jonás capítulo 4, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La palabra apesadumbrar quiere decir afligir, entristecer. Jonás se entristeció. Ay, Jonás, un hombre de Dios, pero difícil de entender a este hombre. Mira, cuando leo el libro de Jonás puedo entender muchas cosas. Pero la parte que hasta ahora no he podido entender es esta parte. ¿Por qué Jonás se apesadumbró? ¿Por qué se enojó? Yo puedo entender que Jonás quiso huir a Nínive. Puedo entender que Jonás se hizo rebelde con Dios. Lo puedo entender. Pero lo que yo no puedo entender es por qué se enojó en el capítulo 4. ¿Por qué Jonás se enojó por la salvación de 120,000 personas? Siendo Jonás un siervo de Dios. ¿Por qué? Esto es lo que no puedo entender. Cuando todo siervo lo que desea es ver que las almas se salvan. Y él se estaba enfadando porque las almas se estaban salvando. Hasta ahora yo no lo puedo entender. Y yo le pedí al Señor, a ver, Señor, hazme entender eso, porque yo no lo entiendo. Jonás se enfadó por la salvación del pueblo de Nínive. Y muchas de las veces tú te puedes enfadar por tu hermano, por otra cosa que Dios hace en su vida. ¿Por qué tienes que enfadarte por la bendición que Dios pone en la vida de tu hermano? A veces nosotros los hijos de Dios somos así. Yo me enfado porque Dios está bendiciendo a mi hermano. Yo me enfado porque Dios está levantando una iglesia y quizás yo como pastor de la congregación, mi congregación no avanza. Yo me enfado. Y yo no te estoy contando cosas de otro mundo, Son cosas de la realidad. Yo me enfado en la escuela o en la universidad porque mi amigo sacó un 7 y yo saqué un 4. Cuando estaremos viendo las emociones, enojarse también es una emoción. Yo os estaré explicando que la Biblia permite enojarse. La Biblia permite enojarse, pero con cuidado. Yo no podía entender a Jonás, pero en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás oró a Jehová. Vemos el enojo de Jonás. Jonás llevó su enojo, su emoción a Dios. Pero tú, ¿dónde llevas tu enojo? Ese es el caso. ¿Dónde llevamos nosotros nuestro enojo? Cuando algo te ha sucedido y tú te enojas, escucha, cuando me ha sucedido algo, ¿sabes? Y yo me enojo y llevo mi rabia en contra de una persona, no lo estoy llevando a Dios. Y Dios no quiere ese carácter para su iglesia. Dios no quiere ese carácter para sus hijos. Dios no quiere ese carácter para mí ni para ti. Cuando algo te ha sucedido y tú te enojas y vienes en contra de una persona, sea quien sea, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tus profesores. Hay alumnos que cuando suspenden, el profesor le ha suspendido. ¿Es cierto que el profesor te ha suspendido? Es lo que te deberías preguntar antes de decirle que profe me ha suspendido. ¿Por qué? Porque pueda que no has estudiado lo suficiente, o pueda que no has estudiado, o pueda que en el momento del examen te faltó la paz interior. Hay muchos estudiantes inteligentes en las universidades, ¿saben? Pero muchos suspenden,
¿Saben por qué? Porque en la universidad no es el intelecto, en la universidad es trabajo diario. Y en la universidad, amén de que desarrollas un trabajo diario, necesitas paz interior como estudiante para poder estudiar bien. Entonces, en el momento del examen se suspende, puede que en ese momento no estabas concentrado ahí, aunque te lo sabes. Y quizás estabas respondiendo la pregunta y tu mente estaba en ese problema que tienes en casa, quizás con tus padres, o quizás con esa chica que te está engañando. Y de repente, el problema de disoluciones o tú tenías que describir, digamos, por ejemplo, un órgano del cuerpo humano y tú quisiste poner el corazón bombea 2 momentos y tú pones, de repente has puesto el corazón bombea 3 momentos y no te has dado cuenta y seguiste escribiendo. Y el profesor solo al leer que el corazón bombea en 3 momentos te lo tacha. Porque desde ahí la pregunta ya está mal. ¿Y por qué? Por tu distracción. Y entonces tú dices, el profesor me ha suspendido. A veces nosotros, los hijos de Dios, nos pasa por la distracción, por dar lugar al diablo, salimos del camino y lo queremos cargar a Dios. No, no puede ser. Entonces, Jonás llevó su enojo en contra de Dios. Pero hermano, no es bueno enojarse. Si te enojas, debes dominar la emoción. Amén. ¿Alguno puede rápidamente, vámonos al libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 26. Efesios está en el Nuevo Testamento. Sí, 4:26. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Sí. Amén. Airémonos, pero no pequemos. La ira, cuando estaremos viendo las emociones, lo estaré explicando por completo. La ira tiene 2 tiempos. El primer tiempo es la ira mal dirigida y el segundo tiempo es la ira bien dirigida. La ira mal dirigida es pecado y la ira bien dirigida es la manifestación del verdadero amor que tienes hacia los demás, hacia ti mismo. Imagínense un hombre desde una ventana mira a gente paseando ahí y de repente ve a una persona de color de raza blanca maltratando a una persona de color de raza negra. Y ese hombre se para desde donde está en su ventana, se enoja por la discriminación que veía. Y él jura y dice, yo debo cambiar eso. Algún día debo de cambiar eso. Me estoy refiriendo a Abraham Lincoln. Se enojó, pero luchó hasta cambiar eso. Era una ira, pero no estaba mal dirigida. Enojarse se está permitido, pero no te enojes en contra de lo que va a la voluntad de Dios. Enójate en contra de lo que va a favor de Dios para eliminar lo malo. Amén. Y entonces Jonás se estaba enojando aquí, viendo que Dios era clemente. Dios era clemente. Éxodo 34:6. ¿Alguno lo puede leer? Éxodo 34:6. En el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia. Éxodo 34:6. Sí. Amén. Dios es grande en misericordia y en su misericordia Él no podía complacer a Jonás.
la misericordia de Dios, Dios no te va a complacer a ti, mi hermano, por tus caprichos. Dios no va a pagar mis bendiciones porque estás enojado conmigo. Dios no va a pagar tus bendiciones porque yo estoy enojado contigo. Son caprichos que Dios no va a complacer. ¿Por qué? Porque Dios es el que te creó a ti y me creó a mí. Tiene un propósito para contigo y tiene un propósito para conmigo. Y por tu causa no va a dejar de hacer conmigo lo que Él debe hacer. Y por el enojo de Jonás, Dios no podía faltar que no salvase al pueblo de Nínive, porque Dios fue quien creó a Nínive. Amén, mis hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Alguno lo busque y lo lea, por favor. Y luego Oseas, capítulo 9, versículo 3. Sí, 8:12, Segunda de Reyes. Oseas, capítulo 9, versículo 3. Sí. Amén. Oseas 9:3. Amén. ¿Estáis viendo el porqué del enojo de Jonás ahora? Jonás no se enojaba contra Nínive. Jonás no se enojaba porque tenía miedo a la muerte, de que me van a matar, ni tampoco quería huir a Tarsis porque tenía miedo. No. Ni porque él desconfiaba que Dios estaría con él. No. Jonás se quería huir a Nínive. Jonás se enojaba. ¿Por qué? Porque no quería que Dios diese salvación al pueblo de Nínive. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que Dios los iba a llevar a los israelitas a esclavitud bajo el pueblo de Nínive. Algunos ahí en Siria. Nínive era la capital de Asiria. Y entonces Jonás, como no quería que eso sucediera, para él mejor que se murieran. Para él mejor que los asirios se murieran sin salvación, que desaparecieran. ¿Para qué? Para que Dios no cumpla su voluntad. ¿Quién es el hombre para ocupar el lugar de Dios? ¿Quién soy yo para ocupar el lugar de Dios? ¿Quién eres tú para ocupar el lugar de Dios? ¿Y por qué a veces nos enojamos cuando estamos viendo que Dios está haciendo su voluntad? Muchas de las veces nos ocurre. Queremos tomar el lugar de Dios. Jonás se enojó, pero al menos Jonás pudo hacer algo: llevar su ira al Señor. Aun con todo esto, Jonás seguía todavía peleando con el Señor. No quería aprender de Dios. No quiso aprender que Dios es Dios y todo estaba bajo su gracia. No lo quiso aprender, pero Dios ya le había demostrado desde antes. Si os acordáis cuando estudiábamos el capítulo 1, el 2 y el 3, que Dios estaba tratando con Jonás haciendo su gracia, no le había destruido. Dios trata contigo haciendo su gracia. Usted a veces ora: Señor, necesito tal cosa. Señor, necesito que mi familia se salve. Señor, necesito tal. Y en un momento ves a alguien, por ejemplo, digamos, insulta a tu hermano, tu padre, y de repente ya le ves en una iglesia en la que estás tú. Ay, ¿qué hace este aquí? O a veces hacemos algo a un hermano o a una hermana en la congregación y de repente digo: qué pesado cuando le veo. Son caracteres que están en el pueblo de Dios. Son costumbres que están en el pueblo de Dios. Se está hablando de un profeta, Se está hablando de un hombre que tenía
pleno conocimiento de Dios. Se está hablando de un hombre que conocía la gracia de Dios. No se está hablando de un inconverso. Si fuera un inconverso, la historia sería diferente. Los cristianos dirían, era un inconverso. Por eso no quería que los demás se salvaran. Pero ahora se habla de un puro predicador nato del pueblo de Israel. Y se estaba enojando de la salvación de los demás. Siendo que el principio de Dios, cuando tú lees todas las Sagradas Escrituras, siempre encontrarás que el principio de Dios es que la humanidad sea salva. Jonás llegó a creer que él merecía la gracia de Dios mayor más que el pueblo de Nínive. A veces nosotros pensamos así. No, yo merezco más que la otra persona. Usted lleva 40 años en el Señor, gloria a Dios. Y de repente una persona que nunca conoció al Señor llega a conocer al Señor. Y usted llevó 40 años sentado en una silla. Y de repente tú ves, 6 meses después el pastor le dice, oye, prepárate para la alabanza. Y cuando tú le ves dirigir la alabanza, dice, ay, ese tío, esa tía que ha estado en las discotecas todos sus años y ahora está aquí cantando alabanzas y yo llevo aquí más de 20 años y nunca el pastor me lo ha dicho. Te voy a ser muy sincero, no es el pastor, es Dios. Porque Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón y conoce el corazón de todos. ¿Sabes, mis hermanos? Es eso. A veces pensamos que merecemos más la gracia, más que a cualquiera. Y todos nos merecemos la gracia por igual. Por igual. Nadie merece más la gracia de Dios que otro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3. Y ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Hoy. ¿Cómo un hombre puede desear la muerte porque otros se están salvando? Qué difícil. Pero ¿sabes qué? En la Biblia vemos otra gente en las circunstancias de Jonás. Jonás no es el primero que deseó la muerte. En momentos así, Jonás deseó la muerte porque Nínive se estaba salvando. Él veía la gracia. Quizás él pensó que Nínive no iban a aceptar, pero Nínive conoció su peligro y aceptó. En el capítulo 3 lo estábamos hablando. A veces tú piensas así, que no, ese no va a valer para el Señor. Que el pastor le dé una oportunidad para predicar, a ver qué va a hacer. Si no va a valer para el Señor. Oye, cuidado. La gracia la da Dios. Porque el que vemos a veces, que pensamos que no va a valer, es el que nos va a levantar a todos. Había una disputa entre los hijos de David. Absalón, Amnón, Adonías querían el reino de David. Parte del pueblo se fue con Adonías. ¿Por qué? Porque era el típico inteligente, el típico intelecto, el típico fuerte. Absalón usurpó durante un buen tiempo el reino, pero no estaba ahí. El reino, la gracia, Dios la había puesto en Salomón. Y era Salomón quien iba a conducir al pueblo de Israel. Pero ninguno del pueblo esperaba en Salomón. Los hijos de Isaí pasaron delante del profeta todos, pero ninguno de ellos esperaba en David. No podemos pelear con Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Primera de Reyes 19:4, Números capítulo 11 versículos 15, Éxodo capítulo 32 versículo 32 y segunda de Corintios 1:8. Por favor, mis hermanos, rápido.
tal como voy diciendo, alguno que otro hermano pueden buscar los distintos versículos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Números 11, 15. Éxodos 32, 32 y segunda de Corintios 1, 8. Sí. Amén. Se refería a Moisés en esos casos. Números 11, 15. Éxodo 32, 32. Segunda de Corintios 1, 8. Amén. Los versículos que hemos leído del Antiguo Testamento se refieren a Moisés y a Eliseo. Ellos también desearon la muerte en un momento. Elías también lo deseó en un momento. Son siervos de Dios que tenían responsabilidad, que desearon la muerte en un momento. Aquí en 2 de Corintios era Pablo. Ellos también perdieron la esperanza de vida en un momento. Pero Dios no respondió a sus oraciones. Dios no respondió a sus oraciones. Te digo en serio, demos gloria a Dios porque Él no responde a las oraciones de necedad que hacemos muchas veces. Porque si Dios respondiera a las oraciones de necedad que hacemos muchas veces, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Yo sé que aquí hay algunos que alguna vez han deseado morir por alguna situación en su vida. Si tú vas en el mundo, en este mundo en que vivimos, por ahí fuera caminando, vas a oír a mucha gente, prefiero morir, pero no lo voy a hacer. Tú estás sacando una oración de tu boca. Estás deseando la muerte por la circunstancia del tiempo. Jonás deseó la muerte por la circunstancia del tiempo. ¿Por qué la deseó? Porque no quería ver gentes que se salvan. ¿Por qué? Porque no quería que se cumpliera el propósito de Dios. Y a veces somos así. Tú no puedes obligar que Dios no cumpla el propósito que Él tiene en ti. Tú no lo puedes obligar. El versículo 4. Jehová dijo, ¿haces tú bien en enojarte? Y el 5 dice, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Amén. El versículo 4, cuando leí el versículo 4, ¿saben qué pasó? A las 3 de la madrugada es cuando leí el versículo 4. Y yo empecé a sonreír. Me imaginé un esquema en el cielo. Que Dios, como si abrió un espejo y empezó a mirar a Jonás, haciéndole la pregunta, ¿haces tú bien de enojarte, Jonás? Pero con un sentido de humor. ¿Saben por qué digo con un sentido de humor? Porque como si le preguntara, ¿qué te pasa a usted? ¿Está bien? Yo creo que muchas de las veces cuando Dios se pone a mirar la vida de cada uno de sus hijos desde los cielos y nos mira, se echa a reír de nosotros en un sentido de humor.
Creo que Dios se revienta de risa. ¿Qué pasa con ese? ¿Por qué se enfada? Si yo no le voy a complacer, que pague ya. ¿Qué pasa con ese? ¿Por qué está orando mal en contra de su hermano si no le voy a complacer? Es un sentido de humor. ¿Qué pasa con ese? ¿Por qué sigue llorando si ya le he respondido su oración? Y todavía seguimos ahí llorando. Es un sentido de humor de parte del Señor, que a veces nos mira y se ríe de nosotros. ¿Pero por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Y no nos complace en medio de la necedad. Y no nos complace en medio de la necedad. Por este amor tan grande que tiene por nosotros. Por el amor que tiene Dios por ti. Muchas oraciones que tú vas a levantar no las va a contestar. Otras no las contestará cuando tú quieres. Otras las va a contestar enseguida. Todo lo que aconteció en el capítulo 4, en los primeros 4 versículos, aconteció Jonás estando dentro de la ciudad de Nínive. O sea que Jonás vio cómo los de Nínive respondieron hacia la palabra de Dios con denuedo. Jonás vio cómo el pueblo de Nínive empezó a ayunar y clamar a Dios para salvación. Él veía todo esto y esto le molestaba. Porque no esperaba eso. Esperaba que el pueblo rechazara. ¿Para qué? Más adelante lo vamos a ver. En el versículo 6. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Amén. En el versículo 5 dice que Jonás construyó una choza. Dice, pero ahora estando fuera de la ciudad, porque los primeros 4 versículos, todo lo que aconteció era dentro de la ciudad. Pero ahora Jonás ya está fuera de la ciudad. Pero ¿sabes qué? Me hago la imagen que Jonás estaba fuera de la ciudad, pero no muy lejos. Sale fuera de la ciudad, se pone a un lado, hace una choza, se sienta y dice, voy a ver qué va a pasar con esos. ¿Cuántas veces no pensamos así? Voy a ver qué va a pasar con mi hermano. ¿Cuántas veces no pensamos así? Pero no de una buena forma, sino de una forma negativa. Esperando que le acontezca lo malo. Porque realmente Jonás no esperaba nada bueno que ocurriese para el pueblo de Nínive. No esperaba nada bueno. A veces somos así. No esperamos lo bueno que ocurra con nuestros hermanos. Pero Dios conoce tu intención, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, hasta tu sonrisa, tus dientes. Lo conoce todo. Y Dios sabía de Jonás. Entonces, en el versículo 6 dice que cuando Jonás hizo la casita, Dios dijo, todavía no has aprendido y yo te sigo enseñando. Te voy a seguir enseñando, pero de otra manera. Dios mejora la situación de Jonás para que Jonás se sienta más confortable debajo de la casita. Construye una calabacera que le da aún más sombra. La calabacera le protege más que simple casita. O sea, Dios mejora la situación de Jonás. Dios mejora la situación de Jonás. En vez de reprenderlo con enojo, en vez de decirle que mira, estoy cansado contigo y mandarle a una esquina o dejarle que él también perezca porque desea que otros perezcan, Dios no hace esto. Dios le sigue mostrando su gracia. Dios le sigue mostrando su soberanía. Dios le sigue mostrando que Él es Dios. Tiene un propósito con Él y tiene un propósito con el pueblo de Nínive. Y Dios quería que Jonás lo entendiera
Y Dios quería que Jonás lo viese, para que Dios sepa que Jonás está sobre todos nosotros. Oye, en un momento que vas a ser obstáculo a la vida de una persona, Dios te va a disciplinar. Y Dios hará que veas el progreso de esa persona, para que tú sepas que Él es Dios. Que Él es Dios. Entonces Dios mejora la situación. Dios mejora su situación. ¿Sabe qué? Lo que a mí me extraña, hay muchos hombres y muchas mujeres que cuando van a un cine, por ejemplo, ven una película romántica de cualquiera, sea Titanic, por ejemplo, o una comedia romántica como de Hamlet, por ejemplo, yo qué sé, una de esas muchas comedias que ven, o de Calisto y Melibea, la tragicomedia de Calisto y Melibea, por ejemplo, la ven ahí en el cine, de repente se echan a llorar. ¿Por qué? Porque les conmueve lo que están viendo, se echan a llorar. Pero no pierden ni un minuto, ni un segundo, ni un día de llorar por las almas que se están perdiendo. Lloramos por un cadáver muerto. Muchas de las veces, no es que muchas de las veces, casi continuamente. Lloramos por un cadáver muerto, pero no lloramos por las almas vivas que van a perder. Es que cuando uno está muerto, usted ya no puede hacer nada por él. Solo Dios puede hacer algo por él. Dios lo puede devolver a la vida si Él quiere, lo puede levantar de nuevo. Y una vez muerto, su destino ya está. No que te matas llorando, quizás desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. De repente te sale un edema por tanto llorar. De repente los ojos grandes por tanto llorar. ¿Por qué te matas llorando? ¿Vas a cambiar la situación? No vas a cambiar la situación. Hasta ahora no has derramado una sola lágrima por lo que se pierden. Pero lo que ya no necesita que derrames lágrima, lo estás derramando. David se echó al suelo y se echó silicio. Empezó a orar por el primer hijo que tenía con Betsabé, que no era Salomón. Empezó a orar por ese niño porque Dios lo hirió y se enfermó. Y dice David, quizás Jehová tenga piedad y lo sane y el chico se salve. Y David comenzó a llorar fuertemente. Pero cuando el niño, David escuchó que el niño ha muerto, paró. Entonces a veces seguimos orando por situaciones que ya no tenemos que orar. Hombre, cierto día una amiga me dijo, estuve orando por el Señor que me diera un novio. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y dice, y cuando tuve el novio, yo seguía orando por el novio. Y yo le pregunté, ¿y de qué estabas orando por el novio todavía? Porque puedes orar que Dios te dé un novio y te lo da y sigues orando por el novio, pero hay que ver de qué sigues orando por él. No, yo seguía orando para que el Señor me lo dé mejor. Pero si el Señor ya te lo ha dado, ¿qué mejor esperas más? Muchos de los hombres, cuando miramos un partido de fútbol, y de repente, por ejemplo, yo a veces salgo con Manuel a ver un partido de fútbol. Manuel es del Barça y a mí me gusta el Athletic. A veces cuando juegan el Athletic y el Barça, de repente el Barça marca un gol y Manuel salta, o el Athletic marca un gol y yo salto de alegría. Igual que los que les gusta el Madrid o el Deportivo o lo que sea. Saltan cuando marcan un gol.
Pero cuando se salva un alma de una persona que hemos conocido, que quizás nos hizo mucho daño, a veces sentimos rabia. En vez de salvarse, ¿por qué no murió? Tú saltas por un gol, pero no saltas por un alma que se ha salvado. Qué locura tiene el hombre. Y no ha entendido hasta ahora el propósito de Dios para la humanidad. No ha entendido hasta ahora el propósito de Dios para la humanidad. Jonás no entendía a Dios todavía, pero Dios le seguía mostrando su gracia. Dios le seguía mostrando su gracia. El versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Amén. Primera de Samuel, alguien que puede leer rápido y claro, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y luego Salmos 19, versículo 1 al 6. Dos personas que pueden leer claro y rápido, por favor. Primera de Samuel 2, 1 al 10. Amén. Salmos 19, 1 al 6. ¿Alguno que puede leer? Claro, bien y fuerte. Sí. Amén. Estamos viendo, hermanos. Dios mostraba a Jonás que Él es Dios, tal y como hemos leído en el versículo 7. Dios mostraba a Jonás que Él es Dios. Y de la misma forma que Dios mostraba a Jonás que Él es Dios, me lo demuestra a mí que Él es Dios. ¿Perdonad? Me lo demuestra a mí que Él es Dios y te lo demuestra a ti que Él es Dios. Él demuestra que nadie paga su gracia y Él demuestra que nadie pone su gracia. Él demuestra que nadie quita su gracia. Amén, mis hermanos. Ana lo refleja y el salmista lo exalta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo al hombre. ¿Qué quiere el hombre de Dios?
Jonás tenía un problema muy serio, mis hermanos. El problema de Jonás es que no quería reconocer todavía con su carácter que Dios es Dios. Él no va a ocupar el lugar de Dios. Hay iglesia que no quiere entender que Dios es Dios. No puede hacer sus acciones fuera de los principios de Dios. Si es iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser teocéntrica. Porque la iglesia es gobierno de Dios. Dios es el que gobierna la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. ¿Usted puede ir a gobernar en la casa de su vecino? Entonces, ¿por qué el hombre no quiere entender que Dios es el dueño de toda la humanidad? Y Él la gobierna como quiere. Hay hombres que si tú les dices que Dios es el que gobierna todo, usted le acaba de buscar problema. Te preguntará, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Alguna vez te han hecho esa pregunta? Te preguntará, si Dios es tan bueno, ¿por qué muere la gente? ¿Quién provocó su muerte? No es el mismo hombre. ¿Quién provoca las guerras? No es el mismo hombre. Los países del primer mundo hablan de paz todos los días. Paz, 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 paz. Después de una reunión con buenas palabras, yo salgo, voy a mi país potencia, primer mundo, ordeno a mis científicos que fabriquen 800,000 armas y yo las cojo, las vendo a un país tercermundista para que se empiecen a matar ellos mismos o que se empiecen a pelear, y mañana me siento otra vez y hablo de paz y luego me pongo delante de unas cámaras de televisión y digo a la gente, si existe Dios, ¿por qué la gente muere en los países tercermundistas, en los países del primer mundo? ¿Por qué hay guerra? Si yo mismo soy el que busco la guerra. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene culparle a Dios de nuestras acciones cuando no queremos entender su misericordia, su soberanía, su gracia para con la humanidad? Hasta hay iglesia que no entiende la gracia de Dios para con ellos. ¿Por qué? Porque hacen sus planes como ellos les da la gana. Legalismo a tope. A tope. No, las mujeres ahora tienen que ir con los cabellos bien atados. No, las mujeres ahora no pueden poner pendientes ahora. No, ahora para subir el altar necesitas un vestido largo. A ver, vamos a ver. Pero Dios te pide obediencia y santidad y aún no eres obediente. Pero tú obligas a la gente. Ustedes ven hasta dónde llega la inocencia de nosotros los hombres. Estamos acabando. En el versículo 8, Juan 3, 6, Romanos 6, 11, Juan 3, 6, Romanos 6, 11. Rápido si alguno lo tiene, Juan 3, 6 y Romanos 6, 11. Romanos 6, 11. Amén. Ustedes ven la gracia de Dios una vez más. Jonás desea la muerte por segunda vez, pero de una forma carnal. De una forma carnal. ¿Por qué? ¿Por qué lo deseaba? Porque estaba viendo que otros estaban recibiendo la gracia y él no quería que esto ocurra. Y esto ya había entrado en la carne. Jonás ya estaba en la carne. Ya no estaba en espíritu. Se había olvidado quién era él.
¿Por qué? Porque no quería que se cumpliese la voluntad de Dios según hemos leído antes en el libro de Reyes. Entrarás en la carne cuando empieces a pelear con la voluntad de Dios. Saldrás de los propósitos de Dios, iglesia, cuando empieces a cuestionar a Dios. Todo hombre, toda mujer que empieza a cuestionar a Dios sale del propósito de Dios. ¿Por qué muchos científicos no creen en Dios? Porque lo cuestionan. Porque lo cuestionan. Pero muchos de ellos al final se dan cuenta. Cuando tú lees la filosofía de Heráclito, Platón, Parménides, hay uno de ellos, no me acuerdo directo quién es él, que dice, hay un ser sobrenatural que gobierna todo. ¿Sabes? Y sin embargo, Albert Einstein dice que no reconoce que existe Dios es porque no se ama. Y sin embargo, otros muchos científicos no quieren saber de Dios porque lo creen saber todo. Y es un error, es un error. No podemos cuestionar a Dios. El día que el pueblo de Dios empiece a cuestionar a Dios, perdemos. Totalmente, porque no entendemos su gracia. Estamos acabando. Vamos a leer el 9, el 10 y el 11 a la vez y acabamos. Estaré pidiendo a algunos hermanos rápidamente que me vayan buscando Mateo 6, 28, 30. Alguien que puede leer bien y rápido. Mateo 6, capítulo 28 al 30. Otro hermano, Job 19, 26. Otro hermano, Romanos 8, 22. Y Éxodo 10, 26. Mateo capítulo 6, versículo 28 al 30. Amén. Job 19, 26. Job 19, 26. ¿Alguno lo tiene, por favor? Romanos 8, 22. Días 26 de Éxodo. Amén. Estoy diciendo que estamos acabando, estamos del versículo 9 al 11 del libro de Jonás. Todo lo que hemos leído corresponde a eso, del versículo 9 al 11 de Jonás capítulo 4. Mira, vemos que Jonás estaba enojado y Dios le trataba su carácter para hacerle entender. Oye, Dios siempre va a tratar tu carácter para hacerte entender su propósito. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere darte el entendimiento para que tú entiendas sus planes, para que tú entiendas sus prodigios, para que tú entiendas su misericordia. Siempre moldeará tu carácter. Aun cuando tú sigas peleando, te va a seguir dando oportunidades. ¿Para qué? Para que tus ojos se abran. ¿Para qué? Para que tu mente se limpie. ¿Para qué? Para que tu corazón se calme, como calmó el corazón de Jonás con la calabacera. ¿Saben, mis hermanos? Mira, Dios cuida de la naturaleza. Dice que la hermosura de la naturaleza es tan grande que aún Salomón, el que mejor se vistió de los reyes,
no ha llegado a la altura de la vestimenta que Dios ha vestido a la naturaleza. La hermosura de la naturaleza, nadie ha llegado ahí. Y esa hermosura es la que Dios quiere poner en los corazones de sus hijos. Es lo que Dios quería hacer entender a Jonás, que yo soy misericordioso, clemente. Y cuando tú entiendes la misericordia de Dios, Dios te abre un nuevo panorama. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque aun el que mató a tu hijo, o el que mató a tu padre, o el que mató a tu hermano, tú no lo ves como enemigo. Cuán difícil es para el hombre. Tú no lo vas a ver como enemigo. El que te ofendió, el que peleó contigo, el que te insultó, el que te traicionó, tú no lo vas a ver como enemigo. ¿Por qué? Porque Dios te hace ver su hermosura. Porque la hermosura de Dios es la gracia que Dios tiene para con la humanidad. Dios hace ver a Jonás que todavía él viene. Cristo vendrá. Y como él viene, quiere que tú seas salvo. Quiere que yo sea salvo. Quiere que la humanidad sea salva. Y hace ver que él hace lo que él quiere. Porque la humanidad, la naturaleza, la creación le pertenece. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que fue hecho sería hecho. Entonces, lo que Dios hizo, ¿por qué Jonás quería que pereciera? Esto era de Dios, eso le pertenecía a Dios. Y entonces lo que es de Dios, Dios lo ama. Y Dios siempre le da oportunidad de salvación. La iglesia es de Dios y Dios ama a la iglesia y siempre Dios hará prosperar a la iglesia por mucho que el diablo se enoje, por mucho que los hombres se opongan. Dios siempre hará prosperar a la iglesia. Amén. Dios siempre levantará a siervos que conduzcan a su pueblo en espíritu y en verdad para que el pueblo de Dios reciba siempre salvación. Pero siempre tendremos gente como Jonás enfadando dentro del pueblo de Dios, enfadando para que el mundo no sea salvo, enfadando para que los propósitos de Dios no se salven, enfadando, trayendo ruptura en la iglesia. Un día estuve explicando sobre la insurrección. ¿Qué es la insurrección? Todo aquello que no está bajo la voluntad de Dios. Jonás estaba partiendo de una insurrección. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la voluntad de Dios. Y hacía que él quería que se cumpla lo que había en sus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros no queremos que ocurra eso a veces? Que se cumpla lo que hay en nuestros pensamientos. Discutimos con los demás, les hablamos mal, les decimos todo porque queremos que se cumpla lo que nosotros queremos y no esperamos que se cumpla lo de Dios. La voluntad de Dios será cumplida. La voluntad de Dios será cumplida en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, en la vida de esa congregación. Un día Dios prometió a esa congregación por medio de una profecía, una heredad. Y esto se cumplirá porque está dentro de los planes de Dios. Quizá usted no lo vea, quizá yo no lo vea, pero se cumplirá porque es el propósito de Dios. El propósito de Dios en la vida de Jonás se cumplió. Jonás predicó a Nínive y Nínive fue salva. Dios mostró la gracia a Jonás y Jonás no perdió su salvación. Dios tiene un propósito para contigo, será cumplido, para conmigo será cumplido y nos mostrará la gracia para que seamos salvos. Dios tiene planes especiales para ti. Iglesia, Dios tiene planes para ti. Confía y esos planes se cumplirán. No salgas de sus principios. Amén. Alabado sea Jehová en la casa de Dios. Dale aplausos al Señor.